Hola amigos de YouTube, acá Delphi, dos argentinas viviendo en Miami. Hola y bienvenidos, espero se encuentren sumamente bien. Hoy vamos a estar hablando de otro hecho lamentable. Sin introducción, comencemos. Suele pasar que no veamos el peligro o que creamos que muchas veces las cosas no van a pasar a mayores. Pero no sabemos qué pasa en la cabeza del otro, cómo va a reaccionar, qué es lo que va a hacer. No lo imaginamos porque jamás a nosotros se nos ocurriría hacer algo como eso. Y eso fue lo que le pasó a Delfina Pam, una diseñadora argentina que vivía en Miami hacía muy poquito tiempo. Y les contaré los hechos a continuación. Delfina Pam tenía 28 años, era diseñadora, también ilustradora y fotógrafa. Había nacido en la ciudad de Buenos Aires, asistió al colegio de la Hort y en el 2006 se recibió en la Universidad de Buenos Aires. También era productora de seguros, matriculada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Luego de desempeñar diversos trabajos en la Argentina, decidió probar suerte, como muchos, en los Estados Unidos. Viajó a Miami durante la cuarentena para establecer contacto con empresas locales, pero al mismo tiempo seguía trabajando a distancia en la Federación Patronal de Seguros. En Miami, según se dijo, emprendió una carrera exitosa, a tal punto de haber fundado una agencia con sede en Arizona. Delfina también aprovechó con su compañera a abrir un canal de YouTube donde le contaría a la mayoría de personas que quisieran llegar a Estados Unidos, precisamente a Miami, cómo deberían manejarse o dándole tips de cómo es estar allá. Su departamento estaba ubicado en Avenida Jardín al 7300, a poco más de 200 metros de la playa. Ahí vivía con una gran amiga. A esta zona se la llama la Pequeña Buenos Aires, sobre todo por la cantidad de locales gastronómicos, por la cantidad de argentinos que residen en el lugar. Justamente en uno de ellos, de estos locales gastronómicos, es donde trabajaba Delfina, o Delphi, como la llamaban quienes la conocían. Trabajaba como mesera. El bar Kansas, de la peatonal Lincoln Road. Lugar donde lamentablemente conoció a una muy mala persona, pero al mismo tiempo tenía muchos amigos. Amigos que lograron notar que alguien la estaba molestando, un compañero de trabajo. El 29 de noviembre del 2021, el departamento de la policía de Miami Beach dicen que fue alertado por una llamada al 911 cerca de las 6:24 de la tarde. Era lunes. La persona que llamó dijo que un joven estaba apuñalando a una chica. Los policías, cuando llegaron al lugar, ubicaron a un hombre y a una mujer, aparentemente ambos con heridas de puñaladas. Ambos fueron llevados de emergencia al Jackson Memorial Hospital. La información en el momento se decía que había sido un incidente doméstico. Eso decía la policía local, hasta que pudieron averiguar bien qué era lo que había pasado en ese lugar. Lamentablemente, Delfina no logró sobrevivir. Los cortes que tenía en su cuerpo eran demasiados. Y esta persona, su agresor, había estado con heridas que supuestamente se infligió él mismo. Mejor dicho, hubo testigos que vieron que él mismo se apuñalaba. Ahora, ¿por qué tuvo este joven esta actitud? Según los investigadores, estaba obsesionado con Delfina. ¿Y los oficiales por qué decían esto? Porque interrogaron a todos los compañeros de trabajo de Delfina, quienes indicaron lo molesto y cargoso que era este joven con Delfina. Un joven de 22 años de edad que vivía en Villavista cuando estaba en Buenos Aires, también de nacionalidad argentina, y se había ido a vivir a Miami aproximadamente unos 6 meses atrás de la fecha de los hechos. Siguiendo con el día de los hechos, Delfina terminó su turno de trabajo, salió cerca de las 4 de la tarde y se dirigía hasta su casa. Notaron algo extraño en el lugar. Este joven también abandonó su trabajo, aunque él debería salir a las 23 horas, es decir, a las 11 de la noche, pero 2 horas después que Delfina se fue, es decir, se fue detrás de ella. Pero no se fue con las manos vacías. Se llevaba un cuchillo que pertenecía al local. Esto lo vieron después, no lo vieron en ese momento. Si no, seguramente alguien hubiera impedido lo que pasó. Delfina llegó después a su casa, después que él ya estaba dentro del complejo. Se encontró también con una vecina,
llamada Michelle, quien fue una de las vecinas que vio todo lo que pasaba. Le pide a su vecina Michelle que por favor no se vaya y se quedaron hablando en unas mesas que habían frente a los departamentos. Delfina lo que estaba queriendo era que alguien estuviera al lado de ella porque le tenía miedo a este joven. Aparte, este joven se presentó en la casa de ella diciéndole: mañana me voy a Nueva York, ¿te venís conmigo? Delfina le dijo que por supuesto no. También le dijo: necesito hablar con vos, vamos al departamento. Quería llevarla hasta su casa, al piso de arriba. Y Delfina dijo que no. Ante esta negativa, de la nada, comenzó a atacarla con el cuchillo que se había llevado de la cocina del restaurante, del bar. Luego de hacer esto en el cuerpo de Delfina, directamente se apuñala a él, supuestamente para herirse. No se sabe si se quiso quitar la vida o simular que ella lo atacó primero. Este joven se encuentra bien, pero lamentablemente cuando los bomberos llegan al lugar, el cuerpo de Delfina estaba completamente bañado en sangre. Era muy poco probable que pudiera sobrevivir. Él solo tenía una herida en el torso superior. De más está decir que la autopsia confirmó que el motivo de la muerte correspondía justamente al ataque con cuchillos, y esto hizo que se caratulara la investigación como homicidio. El 7 de diciembre del 2021, 8 días después, este hombre seguía en el hospital. Agustín Lucas Mariani fue identificado directamente por sus amigas, 21 años de edad, otros decían que eran 22, y fue arrestado ahí mismo, en el hospital donde se encontraba internado. Como mencioné, acusado de homicidio intencional sin premeditación. Fue indagado y se negó a hacer declaraciones tras la lectura de los cargos, y se desconocía en ese momento si tenía representación legal, pero se dijo que su padre era un gran empresario en Argentina, es decir, una persona con bastante poder adquisitivo. ¿Quién es Agustín Lucas Mariani? Se conoce que se desempeñaba como bartender en el mismo bar en el que trabajaba Delfina como mesera. Este joven se presentaba en las redes sociales como manager del establecimiento. Se decía también que, como les dije, vivía en Villavista antes de viajar a Miami, y su fecha de nacimiento es el 8 de febrero del 2001. En el 2018 se recibió como bachiller bilingüe con orientación en ciencias sociales. Ingresó a un estudio durante un año en el Instituto de Formación Aeronáutica, queriendo hacer la carrera de tripulante de cabina, buscando así ingresar en la industria aeronáutica. Esto, así por lo menos, es como él se describía en LinkedIn. Todo comenzó con Delfina unos 3 meses atrás aproximadamente, cuando él la sienta en una silla del bar y le confiesa o le proclama su amor. Por supuesto, no le dio mucha atención, le dijo que no, siempre fue muy amable con él, siempre lo trató bien, pero más que nada por miedo, porque ya había tenido como momentos de agresión para con ella. Tenía llamadas de teléfono a cualquier hora, la molestaba todo el tiempo preguntándole dónde estaba. En el bar sobre Agustín Mariani dijeron que el joven estaba obsesionado con ella, pero cuando Delfina fue a decirle a sus jefes o empleadores qué era lo que estaba pasando con este muchacho, le dijeron: es que está enamorado. Así demostraban la obsesión que él presentaba para con ella, cuando ella le estaba diciendo continuamente lo molesto que era este joven. Y cuando les fueron a preguntar a estos empleadores, dijeron que era muy cumplidor, muy buen bartender y que preparaba unos tragos del bar que gustaban mucho. Que era amigo de unos pocos, pero a esos amigos les contaba todo, incluso sobre lo que pasaba con Delfina. Supuestamente él tenía 1 o 2 personas con las que hablaba en ese lugar, donde él les decía que estaba enamorado de ella. Así describieron esto estas personas. Pero ellos dicen que nunca se imaginaron que ocurriría esto. Uno de ellos dijo: yo era supervisor, conmigo no se mostraba raro. Por eso esto que pasó no se veía venir. Dice que tampoco veían que él se contactaba con ella durante las horas de trabajo. Claro, porque lo hacía cuando ella salía, cuando ella estaba en su casa, a cualquier hora de la madrugada, llamadas a toda hora, mensajes constantes. Inclusive dice una amiga que hubo un incidente violento en un automóvil, donde ella tuvo que cerrar la puerta porque él como que golpeaba el auto. El incidente del auto lo relata como que fue un forcejeo cuando él se quiso meter en el auto de ella. Y le lloraba
confesándole su amor. Estaba obsesionado con mi amiga, jamás tuvieron nada. Ella era amable con él por el miedo que le tenía. Era súper raro. Solamente la conoció 6 meses y durante 3 meses hizo de su vida un calvario. También agrega a su amiga que creen y están convencidos de que estaba todo planeado, porque ella se iba a mudar, es decir, Delfina se iba a ir de esa casa porque le tenía terror a este joven, que él sabía ya donde ella vivía, y aparentemente él se enteró de esta mudanza y esto lo hizo como explotar. Si bien Delfina no hizo nunca una denuncia a la policía, supuestamente todos creían que esto iba a pasar o que no iba a pasar a mayores. Lamentablemente la vida que estaba llevando Delfina con miedo ya no era normal y era una gran señal de alerta. Además, sabían en el lugar del trabajo que él, si bien como dijeron era un buen bartender, tenía bastantes problemas con su conducta. Era un hombre que era bastante mal educado, que a veces no seguía las reglas. Y como les dije, ruido de lluvia, perdón. Y como les dije, en el lugar sus empleadores lo que dijeron es que esta persona estaba solamente enamorado. Quizás ella tenía que haber ido a las autoridades a realizar la denuncia, muy probablemente, pero como les dije, todos creían que esto en algún momento iba a terminar, pero no, obviamente, de esta manera. Uno de los vecinos dijo: sentí que una mujer decía ayuda, ayuda, así me asomé por la ventana, la vi corriendo por la acera pidiendo ayuda. Sí, porque Delfina tuvo que bajar corriendo una de las escaleras escapándose de este hombre. Qué noche trágica, te fuiste y ni sé cómo. Todo amor, todo chispa y energía, todo candor, mi hijita del alma, mi primer mujer. Llegaste en un febrero caluroso, un solcito que calentó mi alma. Cuánta lucha y con qué determinación actuaste logrando este título soñado y lo lograste. Así expresaba a su padre la pérdida de su hija, que fue despedida el 11 de diciembre en el cementerio Parque Colonial de Ituzaingó, en Buenos Aires. Y algo que nosotros tenemos que hacer para poder llegar a entender por qué no hizo la denuncia es ponernos en el lugar de Delfina. Ponernos a pensar qué pasaría si nos pasa esto a nosotros, o si alguien está pasando por esto, que tenga en cuenta que tiene que prestarle mucha atención, porque no sabemos cómo es que piensa la otra persona. Era evidente que esta persona no estaba muy bien de la cabeza y algo iba a suceder. Pero lamentablemente cuando se está en esa situación y cuando los demás ven esa situación, solemos por lo general desestimarla. Por eso, porque no estamos preparados para actitudes como esta. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma mente, no estamos en la cabeza de esta gente, no pensamos y no tenemos maldad, muchos de nosotros, como para pensar que estas cosas pasan. Acá hay un solo responsable y es este femicida. Y hay que aclarar que jamás fueron pareja, jamás tuvieron una relación. Delfina desde el primer momento lo rechazó, pero lo rechazó de manera amable, por miedo. Y ahí es cuando hay que tener una señal de alerta. Si alguien te genera miedo, o es mejor tratar de poder alejarse. Acá había una circunstancia que era el trabajo de Delfina. Delfina no podía dejar su trabajo, lo necesitaba para mantenerse ahí. A este hombre, por más que lo echaran, seguramente le iba a seguir acechando. Ahí se equivocaron también los empleadores en decir que esta persona estaba enamorada de Delfina. Eso no es enamoramiento. Pero ¿se los puede culpar? Quizás no lo notaron, porque nosotros, como les dije, solemos ver las cosas de otra forma. Lamentablemente, Delfina estaba queriendo tomar el camino correcto, que era mudarse del lugar. Yo me pregunto si ella iba a hacer la denuncia a las autoridades, quizás le hubieran dado una orden de restricción a este joven. Está tan controlado como para poder evitar estas situaciones. Y si alguna chica o chico se encuentra en este momento en una situación parecida, traten de tomar este caso, que por eso los traigo, de manera informativa, de manera de alerta, para poder hacer algo, para poder pedir ayuda a las personas adecuadas, porque como les dije, no sabemos cómo va a actuar la otra persona. Y si es necesario, piensen mal
siempre y asegúrense de estar seguros ustedes. Delfina descansa hoy, su familia sigue en duelo y esta persona se encuentra detenida en Estados Unidos esperando los años que va a cumplir, porque seguramente van a ser unos cuantos. Y esperemos que así sea. Delfina quedará en el recuerdo de las personas que la quisieron, en nosotros que conocimos un poquito de ella, en todos los sueños que ella quería cumplir. Todos mis saludos y mis condolencias para la familia de Delfina y para todos sus amigos. Espero que puedan encontrar la fortaleza que necesitan para poder sobrellevar lo que pasó. Delfina va a quedar siempre en la memoria hoy de muchos más. Y espero les haya sido de interés. Espero que se cuiden mucho, que cuiden mucho a los suyos. Gracias a los miembros del canal, gracias a toda la comunidad. Y nosotros nos vemos muy pronto en un siguiente video. Cuídense. Chao.